Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta ocasión saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien de salud, tanto física como espiritual, ya que es necesario, ¿verdad?, que podamos nosotros estar saludables de una forma total. En esta tarde he querido compartir un mensaje con cada uno de ustedes. Quizás compartir un tema el cual quizás más que todo en esta situación en la que nosotros nos encontramos, quizás sea un tema un poco polémico, quizás no todos puedan estar de acuerdo con este tema que se va a compartir, mas Dios ha puesto en mi corazón que es necesario hablar de estas cosas. Tanto es así que tenemos que estar completamente seguros que aunque no queramos enfrentar esto, se puede dar el caso de que tengamos que hacerlo. Y es necesario hablar de ello porque es una realidad de nuestra o en nuestra vida y debemos aceptarlo como parte de ella. Poco nos gusta hablar acerca de la muerte, mas hoy yo quiero hablar un poco acerca de la muerte. Y esperando pues que si en este mensaje que yo voy a transmitir hoy hubiese alguna duda, alguna inquietud, ustedes puedan preguntarlo y pueda públicamente quizás, digo públicamente me refiero pues que se puede enviar aún hasta el grupo, porque a veces dentro de las personas habemos quienes no preguntamos aunque podamos tener alguna duda. Pero es bueno para poder aclarar y digo que se puede hacer en grupo porque por estas personas que tal vez puedan tener duda y no lo hacen, pero si hay alguna duda, alguna cosa que tengamos que aclarar, porque siento yo que estos son como temas un poco delicados, escatológicos, doctrinales, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, y a veces cuando uno va hablando, a veces puede ser que mencione algo que tal vez no es lo que uno quiere transmitir. Por ejemplo, la vez pasada yo transmitía un mensaje donde parece que hablaba acerca de las 69 semanas que se cumplían allá en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese auge que tenemos ahí de palabras y de estar compartiendo, parece ser que luego me quedé mencionando 60 semanas, pero y dije yo, vamos a ver los hermanos cuando lo escuchen, a ver si realmente lo mencioné de esa manera, pero nadie ha preguntado. Quizás no es así, yo me quedé pensando en eso, pero no, pues como una aclaración, son 69 semanas, considerando que al iniciar la gran tribulación comienza ya la última semana de Daniel, la cual es la semana 70. Pero bien, esto es nada más un paréntesis, un preámbulo de lo que vamos a ver. Queremos compartir en esta tarde, hermanos, la palabra del Señor y lógicamente si no la leemos, pues entonces significa que no estamos predicando de ella. Por lo tanto, vamos a leer, hermanos, en Hebreos, en el capítulo 9, si no me equivoco, y versículo 27, quiero leer, y dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias a Dios, esos que le esperan somos usted y soy yo. Qué bueno que vivimos realmente con ese anhelo, esa esperanza, ¿verdad?, de saber que Cristo Jesús vendrá otra vez y vendrá por nosotros. Quiero decirle, amado hermano y hermana que me escuchas a través de este video, que la sociedad ahora en día se encuentra celebrando quizás no de la manera que lo han hecho durante tiempos atrás, celebrando estas fiestas religiosas. Y hoy específicamente este día, si mal no recuerdo, están celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo que tal vez nosotros no lo
compartimos o no lo celebramos de la misma manera como ellos. Aunque esto no significa que nosotros no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En lo que no cuadran a veces en las fechas, en los días y la forma de cómo ellos lo celebran y lo ven. Pero, hermanos, a fuerza de ser sincero, nosotros, hermanos, creemos también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, amados hermanos, no creyéramos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana sería nuestra fe. No habría ninguna esperanza también para nosotros después de muerto. Pero por el hecho de que Jesús resucitó al tercer día, hay una esperanza en nosotros en el hecho de que sabemos y nos damos cuenta que aquel en quien nosotros creemos, en quien hemos confiado, en quien hemos depositado nuestra vida, ha vencido a la muerte, ha vencido a la sepultura y ha resucitado al tercer día y hoy está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, esperando ese momento glorioso en que se ha de sonar esa trompeta y Él pueda venir a traerlos a usted y a mí, a cada uno de nosotros, como parte de su iglesia a la que Él vendrá a recoger. Él dijo en su palabra que Él se iba y que nosotros íbamos a estar con Él un día en esas moradas celestiales que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Él lo dijo específicamente para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en ese lugar glorioso. Significa que ahora Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Dios está con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, es lindo y maravilloso creer que Jesucristo resucitó al tercer día. Y quiero decir que no quiero ser crítico en esta situación acerca de la celebración que la religión, que las personas tienen acerca de la resurrección. Lo único que debemos de ser honestos y sinceros, que a través de la palabra de Dios no encontramos nosotros un mandato, que se nos indique que nosotros tenemos que hacer ese acto por las calles, ni mucho menos usar imágenes, estatuas y caer en lo que es la idolatría. Pero sí creemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza de cada uno de nosotros, lo que hemos creído en Él. Y podríamos detenernos mucho tiempo a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la importancia en nuestras vidas. Pero yo he querido detenerme un momento quizás, y antes de hablar de la resurrección, lo cual quizás estaríamos haciéndolo quizás en un mensaje después de este. Quizás antes de eso hablar un poco acerca de la muerte, ya que a veces poco hablamos de la muerte y parece ser que nos atemoriza el hablar de la muerte, de lo que acontece después que nosotros morimos, o qué ocurre en la muerte de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y qué ocurre en aquellos que mueren sin haber recibido y sin haber querido tener ninguna relación, ningún trato hacia con Dios. Entonces son cosas bien distintas, las cuales nosotros debemos de tener un conocimiento. Primeramente, amados hermanos, déjenme decirle que la Biblia habla de 3 muertes. Habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual y habla también de la muerte eterna, a la cual también se le llama muerte segunda. Pero quisiera comenzar de una manera ordenada y hablando quizás primeramente de la muerte física, que es la muerte que nosotros más conocemos, quizás de la que más hablamos muchas veces. Decirte que la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Y es aquí donde se da la transición del mundo visible al mundo invisible. Es la separación del alma del cuerpo. Pues todos sabemos, hermanos, que al morir, este cuerpo, hermanos, pecaminoso, este cuerpo que salió de la tierra, que fue formado del polvo, al polvo volverá, allá regresará. Pero hay un alma, y esa alma, de ende, más adelante vamos a verlo, es inmortal. El alma no muere, el alma va a un lugar
especial. El cristiano, cuando experimenta muerte, va a un lugar conocido como el paraíso o conocido como el seno de Abraham. Y esto nosotros lo podemos ver quizá cuando se nos narra la historia de el mendigo Lázaro y el rico, que van a un lugar, mejor dicho, el alma de uno va a un lugar y el alma del otro va a otro lugar. Más adelante estaré especificando cómo están estos dos lugares. Pero quizá para ir un poco corriendito, hay una porción de la Biblia que quisiera que tomáramos en esta hermosa hora, esperando que ustedes tengan también allí su Biblia y puedan encontrarla. Quisiera leer en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, vamos a encontrar la palabra que quisiera compartirles a ustedes en este momento, que sería prácticamente base de lo que yo estoy predicando. Entonces 5, 1 al 8 dice lo siguiente, amados hermanos: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes por el Señor. La palabra de Dios está hablando de esta casa perecedera, esta casa que ha de deshacerse, esta casa que ha de regresar de donde fue tomada, que es del polvo de la tierra, pero que Dios nos tiene preparada un edificio distinto, un edificio nuevo, y ese es el cuerpo glorificado que nosotros recibiremos el día de la resurrección. Entonces, la muerte física es eso, hermano, donde está la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo regresa a la tierra. Y qué lindo que podamos nosotros tener la seguridad que cuando nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros morimos ocurre algo maravilloso. Simplemente la muerte, por medio de la muerte nosotros pasamos a estar a un lugar especial, como ya dije, conocido como el seno de Abraham, un lugar realmente donde la presencia de Dios está con nosotros, ahí donde están esas almas. Me llama la atención porque a veces existe cierta duda en el momento de que nosotros morimos. Quiero decirle que en el momento que nosotros morimos, usted no debe de dudar que en ese momento que nosotros entregamos nuestro hálito de vida, en ese momento hay ángeles esperando ese último momento, y luego esa alma es acompañada, esa alma es llevada por ángeles. Los ángeles acompañan esa alma para que esa alma llegue al lugar donde estará esa alma esperando ese día de la resurrección. Es un lugar muy maravilloso, es el lugar conocido como seno de Abraham, que antes estaba en el mismo lugar donde vamos a ver más adelante, llamado como el Seol, y que de ahí luego fue separado y llevado, según la palabra de Dios, al tercer cielo,
Ahí en ese lugar están las almas, lo que es conocido como el paraíso, el seno de Abraham, que fue trasladado de ese lugar. Ahí se encuentran las almas que han salido de aquellos hombres y aquellas mujeres, de aquellas personas que en vida recibieron al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, lo que nos hace ver a nosotros que el alma es inmortal, el alma no muere, el alma va a algún lugar, ya sea del cristiano como del no cristiano. Entonces, por eso que Jesucristo dijo en Mateo 10:28 que nosotros no tuviésemos temor a aquel que podía matar el cuerpo, más el alma no podía matar. Más bien nosotros tuviésemos temor de aquel que tiene poder de matar el cuerpo y el alma. Y el único que puede hacer esto es Dios y nadie más. El hombre puede venir y quitarnos la vida, realmente, si Dios se lo permite. Esta epidemia, esta pandemia, de cualquier cosa, pues nosotros, como dice la palabra, está establecido que nosotros muramos, y Dios no miente. Entonces quizás no es tan preocupante de que nosotros vamos a morir, si es que es la voluntad de Dios, porque también podemos tener el caso de que nosotros realmente, hermanos, tengamos esa dicha gloriosa de estar nosotros en vida para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sería una bendición, hermanos, extra todavía. Entonces, pero por lo demás, no, realmente no deberíamos nosotros preocuparnos de qué vamos a morir, sino cómo nos vamos a encontrar nosotros en el día de nuestra muerte. Y eso es importante, saber cómo estamos nosotros si es que la muerte nos sorprendiera hoy, este día. Por favor, medite y piense en eso. Entonces, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, resucitaremos en lo que se conoce como la primera resurrección. Nosotros en el momento de la resurrección, al estar muertos en Cristo Jesús, lógicamente, seremos transformados. Aquellos que están muertos, pongamos que yo todavía no he muerto, que tenga esa dicha, entonces, pero los que ya estén muertos, en ese momento serán, se les dará un cuerpo a esas almas y serán resucitados y entonces serán transformados. Dice que nosotros no pereceremos, o sea, no seremos nosotros primero que aquellos que están muertos, si es que nosotros estuviésemos vivos, sino que inmediatamente al darle la resurrección de aquellos que han muerto, en ese mismo momento serán juntados con nosotros y juntos aquellos que vivamos como los que ya están muertos, que van a resucitar, iremos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Decirles que en ese momento nuestro Señor Jesucristo no pondrá pie sobre la tierra, sino que vendrá al encuentro con nosotros y ese encuentro será en los aires juntamente con su iglesia, la cual es su novia, y que de ahí en adelante se darán ya las bodas del Cordero para pasar a ser la esposa de Dios. Eso es maravilloso. Luego, hermanos, debemos de saber que luego, inmediatamente después de esto, de esa resurrección, entonces es que sucede el rapto casi simultáneamente. Pero acuérdense que pueden ser segundos parpadeos que tienen que haber esa resurrección y los vivos y luego esa ascensión al cielo, ese arrebatamiento. Por eso aparece esa palabra arrebatar, es zarpazo, una forma sorpresiva que Dios vendrá a recoger su iglesia. Luego también, por ir un poco rápido, hablar un poco acerca de la muerte espiritual, que es la segunda muerte. Y quiero decirle que la muerte espiritual no es más que aquella separación del hombre con Dios. Esto ocurrió, hermanos, en el huerto. Todos sabemos que ahí había una unión con Dios. Dios bajaba, tenía relación con sus hijos, con Adán y Eva, y Dios les dijo que no comiesen de un fruto. Nosotros ya sabemos la historia, y les dijo que si comían entonces morirían. Al leer la historia nos damos cuenta nosotros que Adán y Eva no murieron en el instante físicamente, mas sí, en ese momento ocurrió lo que nosotros conocemos como muerte espiritual, que fue la separación de Dios. Ellos huyeron de Dios, se avergonzaron, se alejaron de Dios. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de un distanciamiento entre Dios y el hombre. Entonces significa que todos estuvimos muertos espiritualmente y que alguien vino a darnos vida, y vida en abundancia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos de tenerlo nosotros completamente claro. Por eso es que Jesucristo dijo estas palabras: dejad que sus muertos
entierren a los muertos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Esas palabras Jesucristo se las refirió a un hombre que le dijo, Señor Jesús, espera que yo vaya y entierre a mi padre y luego te sigo. Entonces Jesús le dijo esas palabras, deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Hay personas que están muertos, que no han querido nada con Dios, que están alejados. Lamentablemente, hoy en estos días se oye tanto quejar, tanto lamento, pero realmente no quieren tener una relación íntima con el Señor. Hay personas que creen que son demasiado buenos, demasiado respetuosos, que son intachables, que no tienen problemas con nadie, que sus actitudes y sus comportamientos son muy excelentes. Y eso a la larga muchas veces hace daño al ser humano porque cree no tener necesidad de un Dios todopoderoso. Pero déjeme decirle que los educados, que aquellos preparados, que los pobres, que los ricos, que los enfermos, que los sanos, que toda la criatura, que todo aquello que respira, como dice la palabra, alaba de Jehová, yo quiero aplicarlo, todo aquel que respira, todo aquel que tiene vida, necesita del Dios Todopoderoso. Es necesario reconocer eso. Es necesario reconocer que si nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros estamos muertos espirituales. Y por más que hagamos y por más que digamos, todavía no hemos nacido de nuevo. Indica que espiritualmente estamos muertos. Entonces, también hablar un poco acerca de la muerte eterna en esta tarde. Y cuando hablamos de la muerte eterna, es aquella muerte que se da con aquellos que, valga la redundancia, mueren estando en sus delitos y sus pecados. Son aquellos que mueren que aún teniendo la oportunidad de un arrepentimiento genuino ante la presencia de Dios, mueren con su orgullo, mueren con su grandeza, mueren, perdone con palabras salvadoreñas, con su capricho, peleando en contra de la voluntad preciosa de Dios en cuanto a querer salvar a toda la humanidad. El que muere en delito y pecado va a una muerte eterna. ¿Por qué? Porque en ese momento sufre la muerte física y el cuerpo, al igual que el de nosotros, también va a un lugar que es la tierra donde fue tomado. Pero aquí hay una diferencia porque el alma va a un lugar completamente distinto. El alma de estas personas va directamente a un lugar llamado el Hades. Va a ese lugar y, hermanos, créame que no va a descanso como muchos lo dicen. Lamentablemente es una confusión de las personas para conformar a aquellos que quizás todavía quedan pensando en ellos. Pero la verdad es que no van a un descanso. El Hades es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, porque luego también ellos van a resucitar en la segunda resurrección, no en la primera, porque en la primera resucita usted y resucito yo si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ellos van a resucitar en la segunda muerte después del milenio y van a resucitar para estar en un evento en el cual usted y yo no estaremos ahí para ser juzgados de ninguna manera. Estarán en el gran juicio, en el juicio del gran trono blanco, donde estarán todos, grandes, pequeños, todos estarán ahí y no estarán para ser juzgados y verificar si van a ser salvos o ser condenados. Simplemente estarán ahí porque ahí serán humillados, ahí toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios. Satanás mismo doblará sus rodillas y reconocerá que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios que vino y murió en la cruz del Calvario y que dio vida a todos aquellos que quisieron abrir sus corazones. Entonces, hablamos entonces de una muerte eterna. Esa alma va a un lugar de tormento llamado el Hades. Por tiempo no voy a explicarles la diferencia entre Hades, Seol, que es la misma palabra, solo porque de griego, del hebreo al griego. Entonces es algo que quizás tendría que ser solamente eso, que tendría que detallarles. Pero sí, ahí hay un juego de esas palabras importantísimo que al haber una oportunidad podemos tratarlo. Entonces, decimos muerte eterna porque esta alma no es que pasa, como dicen los sabáticos y los testigos de Jehová, creo, que pasa y que están durmiendo. De ninguna manera.
Eso se le llama muerte eterna porque el alma estará alejada de Dios. Esa alma, ahí no habrá presencia de Dios donde estará esa alma. Y acuérdese que Dios es luz, Dios es amor. No habrá nada de eso ahí donde estará esa alma. Ellos resucitarán en la muerte segunda, como ya lo dije. Pero también déjeme hablarle, porque el tiempo ya se me fue, déjeme hablarle que también existe. Hemos hablado de 3 muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Pero en medio de esto nosotros también podemos hablar brevemente de algo muy importante, que es un estado intermedio. Y no me vaya a malinterpretar cuando yo digo estado intermedio, porque usted puede pensar que es un purgatorio donde va a ir la Virgen del Carmen con un escapulario a sacar, y que los rezos van a agilizar, van a minorizar el tiempo que estemos nosotros purgando los pecados que sean veniales o que no sean tan grandes como lo enseña la religión. Doctrina o dogma tan peligrosa que es por ella que muchas personas están yendo al infierno. Muchas personas están yendo ahí al Hades, ahí donde no hay presencia de Dios, donde hay sufrimiento, donde hay tormento, y que de ahí serán sacados y arrojados a un lugar peor todavía después del juicio del trono blanco. Y entonces esta doctrina está arrastrando a muchas personas a que se confíen, creyendo que después de muertos los rezos o todo lo que sus familiares hagan, quedando después de que ellos partan de este mundo, les va a ayudar. Pero déjeme decirle que esa no es una enseñanza bíblica, sino que es una enseñanza diabólica, satana, malvada, que está arrastrando a muchas personas, no a la salvación, no al descanso, sino a un lugar de tormento. Hay que predicar y hablar de estas cosas, hermanos. Son duras y fuertes, pero es necesaria. Si no las hablamos nosotros, ¿quién las va a hablar? Tenemos que hablar, hermanos, con la verdad, y esto es Biblia. Entonces hay un estado intermedio. Y ese estado intermedio es el que se conoce como el estado del alma entre la muerte física, fíjese bien, y la resurrección. Es un estado, digamos, intermedio entre la muerte física, cuando el alma sale, y la resurrección. O sea, cuando hablamos de un lugar intermedio, hablamos del lugar donde está el alma de cada persona. Y ya dijimos que el alma del que muere en Cristo va a un lugar, y el alma del que muere en pecado o que no quiso nada con Cristo va a otro lugar. Eso creo que nos queda a nosotros claro. Entonces, veamos entonces, solo por usar una palabra y para que entendamos. Usamos la palabra malvados, aquellos que no han querido nada con Cristo. Entonces, podemos decir que los malvados mueren y van al Hades, que es la morada de los muertos, conocido como la morada de los muertos. Entonces, quiero decirles que antes, en el Antiguo Testamento, tanto el justo, llamémosle justo, ¿verdad? Ya todos ustedes entienden por qué nosotros nos creemos justos, no por buenos, sino porque Cristo pagó por nosotros y nos justificó. Entonces podemos aplicar esa palabra. Los justos de allá del Antiguo Testamento, cuando morían, todos aquellos iban a un lugar, pero a ese mismo lugar iban también los malvados cuando morían. Y ese lugar en el Antiguo Testamento era conocido como el Seol. Y por falta de tiempo yo no se lo leo, pero lo encuentra usted en Génesis 37, 35. En Deuteronomios también 32, 22. Usted va a encontrar esa palabra de Seol. Cuando aún los hombres grandes de Dios hablan de que van a ir al Seol. Entonces, ¿por qué? Porque tanto buenos y malos iban al Seol. Pero el Seol era un lugar que estaba dividido en 2 partes, y esto es lo que habla Lucas allá cuando habla del rico y Lázaro. Entonces, en ese lugar del Seol estaban 2 lugares: el lugar donde iban las almas que no obedecieron a Dios, que no creyeron en Dios. Entonces, que es el lugar donde fue el rico. Y entonces está el otro lugar donde fue Lázaro, que es el seno de Abraham, pero estaban en el mismo lugar, en el centro de la tierra. Y por eso dice la palabra que Jesús después, óigame bien, o mejor dicho, cuando murió, dice que descendió a los confines de la tierra, fíjese, y visitó a esas personas que estaban ahí en condenación, ahí los visitó.
y visitó también ahí prácticamente donde estaba Abraham. Pero no solamente llegó, sino que cuando él ascendió, después de ir y visitarlos ahí, ascendió, pero juntamente con él dice que llevó, dice, la cautividad, dice. La cautividad cautiva la llevó, dice, con él. Y entonces eso lo llevó hasta el tercer cielo, lo que conocemos nosotros como el seno de Abraham o el paraíso, donde estaba mencionando al principio, que es donde su alma y mi alma van a ir cuando nosotros muramos. A un lugar de gozo, a un lugar de paz y tranquilidad, donde las almas alaban a Dios. Ahí estaremos, mientras se nos da un cuerpo. Mientras se nos da un cuerpo y vamos y celebramos las bodas del Cordero de Dios y estaremos con nuestro esposo, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle que en el Nuevo Testamento, el estado final, digamos, de aquellos que mueren sin Cristo, en el Nuevo Testamento se conoce como Geema. Geema, entonces, esa palabra Geema es una palabra quizás que se usó como comparativa, porque Geema se le llamaba a un lugar que estaba en Jerusalén, es un lugar que existía. Jesús habló y usó esa palabra porque sabía que los israelitas y la gente de ahí conocía ese lugar. Entonces por eso mencionó la palabra Geema, porque ahí en Jerusalén estaba un lugar llamado Geema, y el Geema era un lugar donde se quemaban todos los desechos que salían de la ciudad, de todo eso. Entonces, y ese lugar pasaba todo el tiempo, las 24 horas del día, pasaba completamente encendido, humeando. Todo el tiempo había ese humo, ese calor, ese fuego encendido que nunca se apagaba. Entonces le llamó Geema al lugar, oígame bien, el lugar final donde van a ir las almas de aquellos que mueren sin Cristo. Allá cuando dice que el mismo Hades, ¿sí? Allá donde están las almas pecadoras, digamos, es todo. Allá será sacado, dice, ¿verdad? De allá serán sacados, dice, y serán arrojados ¿a dónde? ¿A dónde serán arrojados? Al lago que arde con fuego y azufre, que es al que Jesús se refería cuando dijo Geema. Es un lugar de ahí de Jerusalén. Entonces, los injustos, así en conclusión, van al Hades, a un lugar de tormento. No es un lugar de descanso, como la gente dice, descansa en paz. Esa es una mentira, y cada vez que nosotros podamos hablar con amor y transmitir este conocimiento, hay que hacerlo. La palabra hebrea Seol es traducido por la palabra griega el Hades. Entonces parece decir que esta palabra se jugaba ahí, por eso hay una confusión. Entonces el Seol varias veces se le dio la interpretación como infierno. Entonces, pero el Seol en aquel tiempo, como ya mencioné, era un lugar donde estaba compartido. Acuérdense que el rico pidió permiso de que Lázaro fuera y por lo menos mojara, dijo, la punta de su lengua con su dedo, porque estaba atormentado. Acuérdense que la respuesta que se le dio fue que no podía llegar. Entonces, quiero ir concluyendo, decirles que quizás, espero no ser, como dijo alguien, ave de mal agüero, hablar de muertes en estos momentos, pero es lo que Dios había puesto en mi corazón. Decirles que nosotros saldremos victoriosos de esta pandemia. Yo tengo aquello en mi corazón, que ninguno de nosotros va a perecer, que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo nos está guardando, y que Él no permitirá que el ángel de la muerte toque a nuestras vidas. Hermanos, no, de ninguna manera. Creo que nosotros somos victoriosos. Pero si fuera de esa manera, como dijo Daniel cuando él le preguntó, ¿verdad? El rey, ¿crees que Dios podrá salvarte? Le dijo, sí, el Dios puede salvarme de esto y muchas cosas más, pero si no lo hace, de igual manera no me inclinaré ni adoraré estatuas. Entonces, nosotros podemos decir lo mismo. Creemos que Dios tiene poder para librarnos, para sacarnos de todo esto, mis amados hermanos. Dios es poderoso. Pero si no fuera así, que no está dentro de la voluntad de Él, sino que algunos de nosotros tendremos que partir, hermano, creamos en la palabra. Para mí, dijo Pablo, el morir, dijo, es ganancia, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo quisiera, dijo Pablo, mejor estar ausente del cuerpo y presente ante el Señor para agradarle en todo. Entonces, venga lo que venga, tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar preparados, amados hermanos, y por eso es esta predicación hoy en esta tarde. Según los religiosos, hoy resucitó Jesús. Pero déjeme decirle que no fue hoy. Fue hace ya más de 2000 años. Más de 2000 años que Él resucitó. No tenemos por qué estarlo matando otra vez, enterrándolo y volviéndolo a resucitar. Él ya resucitó y está establecido que el hombre muera una vez. Dice, así como Cristo fue ofrecido también una sola vez para que muriera por rescate de todos nosotros una vez. No tenemos nosotros por qué estarlo crucificando, matando, esperando que resucite nuevamente. No. Eso es importantísimo para nosotros, creer que Jesús resucitó, que a Jesús no lo pudo detener la muerte, que aún aquella roca que habían puesto que no la podían mover entre cuántos hombres, entre muchos hombres. El poder de Dios la apartó y Jesús salió. De ahí no lo pudo detener aquella roca, no lo pudo detener la muerte. El sepulcro, no había victoria de la muerte para Cristo Jesús. Y entonces así mismo nosotros seremos victoriosos. Sí, la muerte para nosotros no es algo que nos vaya a quitar las promesas o la bendición que Dios ya nos ha dado. Solamente pidámosle, hermanos, algo de lo cual yo siempre he sido temeroso. Y es lo que yo siempre le oro a Dios y le digo cada vez que me voy a acostar. Sabiendo que soy pecador, sabiendo que a cada momento le fallo al Señor. Ese cuidado de, como decimos en buen salvadoreño, que Él me agarre perdonado. Que podamos pedirle perdón de todo corazón. Y que si Dios, que nuestro Señor Jesucristo viene en la noche mientras nosotros dormimos, que nos agarre perdonados, que nos agarre limpios, que Él pueda hacer esa limpieza con su sangre preciosa cada día en nuestras vidas, y que si Él viene mientras nosotros dormimos, que nos podamos ir con Él, y que si a medianoche la muerte nos sorprende, pues de igual manera, que nos agarre, como decimos, preparados, que podamos estar preparados para irnos con Él, para no tener ninguna sorpresa y que despertemos en una amarga y dolorosa pesadilla, sabiendo que muchos hermanos se fueron y que nosotros nos hemos quedado a la gran tribulación. La muerte para nosotros, simplemente, hermanos, es un paso leve. Sería para nosotros una puerta nada más, la cual solo resta pegar un paso largo para estar en la presencia del Señor. Solo pidámosle que Dios nos perdone nuestras debilidades y que nosotros no podemos estar creyendo que todos los años Jesús tiene que morir y tiene que resucitar. Lo importante es que Dios murió un día en la cruz del Calvario y que cuando resucitó, resucitó. Y si es que está resucitando todos los días, debe de ser en cada corazón de todo ser humano. Espero que si un amigo está oyendo este mensaje, esta predicación, y no tiene a Cristo en su corazón, hoy, ahí podemos sí aplicar lo siguiente. Hoy quiere resucitar Cristo en tu corazón. Y más que resucitar Él, lo que Él quiere es darte vida y vida eterna. Él quiere nacer, pero nacer en tu corazón para tener una relación contigo y para poder llevarte al reino de los cielos, para que seas parte de su cuerpo, parte de la iglesia o de la novia ahora en día, para que aquel día tú no te quedes fuera, para que tú seas parte de aquellos invitados que hubieron muchos que rechazaron y pusieron cuánta excusa, ¿verdad? Pero que tú eres parte de aquellos que con obediencia fuiste a las bodas del Cordero y ahí estabas y fuiste parte. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Oro por cada uno de ustedes. Amantísimo Dios que estás en los cielos, una vez más te doy gracias, Padre eterno, porque me has permitido transmitir tu palabra. Señor, quizás no son temas, Señor, que mis hermanos estén esperando, Señor, que se les hable de esto, pero es lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y al igual que hablamos, Señor, de tus bendiciones,
Al igual que declaramos que los cielos, Señor, son abiertos y que tu misericordia es derramada sobre cada una de nuestras vidas, también es necesario que hablemos de la muerte. Es parte de la vida misma, Señor, y debemos de creer, Señor, que al igual, Señor, que tu venida está, Señor, muy cerca, también la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Señor, pero venga lo que venga, que sea tu voluntad, nos sometemos a ti, mi Dios. Solo te pedimos y te rogamos que nos ayudes para poder estar preparados para que venga, Señor, lo que tú quieras, Señor. Pero sabiendo, Dios, creyendo y teniendo esa ferviente fe en nuestros corazones, que nuestra lucha no ha sido, Señor, en vano, que ha sido una lucha ardua, Señor, que nosotros hemos llevado y hemos tenido, que hemos caído muchas veces, pero siempre, Señor, en el momento de la oscuridad, en el momento de la tempestad, nos hemos acordado que tú nos has recogido tu mano de misericordia. Y cuando hemos percibido que tú estás ahí, extendiendo tu mano para levantarnos, no para acusarnos ni para criticarnos, Señor. Oh bendito Dios, no para cerrarnos las puertas de los cielos, sino para levantarnos nuevamente y para decirnos, hijos míos, sigue adelante. Cuando nos hemos percatado de eso, hemos tenido al menos aquella intención también de levantar nuestra mano para que tú nos sujetes, oh Dios, y nos puedas levantar. Mi Dios, si nosotros vamos al cielo, no vamos a llegar por nuestra propia fuerza, Señor. Ya nos hemos dado cuenta, Señor, que lejos de ti, Señor, no somos nada, ni nada podemos hacer, mi Dios. Pero hoy reconozco, Cristo de la gloria, que vamos a llegar hasta la meta final, porque tú eres el que va delante de nosotros. Tú eres el que nos va fortaleciendo, Señor. Tú eres el que va inyectando esos ánimos, Señor, cuando ya no tenemos deseo de caminar, ni mucho menos correr en esta carrera, en esta maratón, bendito Dios. Oh, Señor, enséñanos a llegar. Señor, quizá no a correr de tal manera que nos cansemos, Señor, y quedemos a medio camino, Señor, sino que podamos, Señor, de una forma despacio, pero seguro, mi Dios, encaminándonos hasta llegar a ese momento glorioso. Yo espero tu venida, Señor. Yo sé, bendito Dios, que tu venida está cerca. Yo sé que estos son cumplimientos, Señor, de lo que tú has dicho que va a suceder aquí en tu palabra. Señor, bendito Dios, haz lo que tú tienes que hacer en esta pandemia. Señor, yo sé que hay personas que tú las vas a sanar, pero yo sé que no es tu voluntad sanarlos a todos, mi Dios. Así que yo te pido que tengas misericordia para los que tú tienes misericordia, mi Dios. Oh, bendito Dios, que cuides a tus hijos, Señor, y que cuides a aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de llegar, que han de reconocerte a ti como un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que salva. Bendito Dios, cuida, Señor, a mis hermanos allá donde estén, Señor, en los cantones, en los caseríos, en las colonias, acá en el centro, en el casco urbano, Padre Santo. Aquellos que están anhelando, Señor, que se abra la congregación para reanudar nuestros cultos, bendícelos, Señor. Espero que no haya alguien, Señor, acomodado, Señor, que se sienta bien, Señor, el estar ausente, Señor, de tu casa, la casa de oración, mi Dios. Gracias, Padre Santo, aquellos que danos paciencia a aquellos que no podemos salir de nuestros hogares, Señor, como ayúdales a aquellos que de alguna manera pueden salir, que todavía están trabajando. Guárdalos, Señor, apáralos de una manera especial. Así que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que nuestra hermana Sandra y nuestro hermano Armando durante la semana también estén enviando algún mensaje ahí también para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga una vez más y pasen un buen día. Amén.